Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Había unos griegos que habían subido a Jerusalén para adorar a Dios durante la fiesta de Pascua. Estos se acercaron a Felipe, el de Betsaida de Galilea, y le dijeron: Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés, y ambos se lo dijeron a Jesús. Él les respondió: ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser glorificado. Les aseguro que si el grano de trigo que cae en la tierra no muere, queda solo, pero si muere, da mucho fruto. El que tiene apego a su vida la perderá, y el que no está apegado a su vida en este mundo la conservará para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, y donde yo esté, estará también mi servidor. El que quiera servirme será honrado por mi Padre. Mi alma ahora está turbada. ¿Y qué diré? Padre, líbrame de esta hora. Si para eso he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces se oyó una voz del cielo: ya lo he glorificado y lo volveré a glorificar. La multitud que estaba presente y oyó estas palabras pensaba que era un trueno. Otros decían: le ha hablado un ángel. Jesús respondió: esta voz no se oyó por mí, sino por ustedes. Ahora ha llegado el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será arrojado afuera. Y cuando yo sea levantado en alto sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Tu palabra, Señor, es la verdad, y tu ley nuestra libertad. Pueden tomar asiento. Queridos hermanos, ya estamos en este quinto domingo de Cuaresma y ya el próximo entonces inicia la Semana Santa con el Domingo de Ramos. Y entonces este domingo es una recapitulación de todo lo que se ha intentado vivir en la Cuaresma, acompañar al Señor en sus 40 días en el desierto, en oración, ayuno y buenas obras, y preparar nuestro espíritu para el gran misterio de la Pascua, es decir, para, junto con el Señor, vivir este paso de la pasión, muerte y sepultura hacia la resurrección, que es un paso que Jesús realiza como un nuevo nacimiento de la humanidad. Pero Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Entonces, así como Cristo ha pasado por esta puerta estrechísima que es la cruz y el Calvario, también toda la Iglesia tendrá que pasar por el Calvario. Entonces, es necesario escuchar muy bien lo que dice hoy la palabra de Dios para entender el significado de la cruz. Nunca vamos a meditar suficientemente esa advertencia que decía un sacerdote, que no recuerdo su nombre, pero que yo creo que tiene razón. Muchos cristianos aman a Jesús. Lamentablemente, la mayoría no ama la cruz. ¿Por qué? Porque hay un falso entendimiento de lo que es la cruz de Cristo. El otro día yo hablaba inclusive con una religiosa: hermana, si es necesario amar la cruz que el Señor nos regala. Es que, padre, me cuesta tanto, decía, aceptar la cruz, porque le tengo miedo al sufrimiento. Bueno, y eso nos pasa a todos, ¿no es cierto? Todos le hacemos el quite al dolor. Entonces yo le dije: pero hermanita, mire, si no se trata de amar la cruz como sufrimiento, se trata de amar al crucificado. Con Él tenemos que unirnos, con el crucificado, con Jesús. Ah, decía ella, entonces así entiendo mejor. Eso yo lo puedo aceptar, porque hoy justamente el Señor dice: donde yo esté, estará también mi servidor. ¿Y dónde está Jesús? Bueno, ahora Jesús está en el cielo,
pero mientras pasó por la tierra, Él estuvo siempre crucificado. Siempre, digo, consciente de estas palabras, porque Jesús vivió la cruz desde el primer instante hasta el último instante. Desde el primer momento Jesús sufrió porque Él sufría con el dolor de María. Por ejemplo, cuando Él fue concebido, inmediatamente comienza una prueba, porque María Santísima siente una congoja terrible por lo que va a decir José. Claro, porque ella está esperando guagüita por obra y gracia del Espíritu Santo, y como era tan humilde la Virgen, no le iba a decir nada a José, porque quería dejar todo en las manos de Dios, y sufría esa angustia, esa congoja terrible, ¿no?, que ayer recordábamos en la fiesta de San José. Y efectivamente pasó bastante tiempo de esta angustia, estos 3 meses. Luego José la va a buscar a Encarim, en la casa de Santa Isabel, y la ve esperando guagua. ¿Cómo se habrá sentido José? Y entonces estuvo ese dolor, esa crisis tremenda existencial de José, y que por tanto para María era un gran dolor, porque ella no quería ver a su esposo pecando contra la voluntad de Dios. Y gracias a Dios José pasó la prueba, pero fue muy duro. Y así desde el primer instante que nace Jesús también es perseguido por Herodes. Tuvo que nacer rechazado por los hombres, que ni siquiera le dieron un espacio en Belén para nacer dignamente. ¿Se fijan, hermanos? Jesús vino a este mundo para tomar su cruz. Pero la gran pregunta es, ¿para qué la cruz? ¿Qué es la cruz? ¿Jesús vino a sufrir? ¿Por qué? ¿Porque le gusta el sufrimiento? ¿Porque es masoquista? No, Jesús no vino por eso, sino que Jesús vino a hacer la voluntad del Padre. Esa es la gran respuesta y el sentido que tiene hoy la liturgia de la palabra. Es el sentido de la vida de Cristo Jesús y de María Santísima y también de San José, el tercer Sagrado Corazón, es hacer la voluntad del Padre. ¿Por qué Jesús vino al mundo? ¿Para salvar a la humanidad? Sí, pero antes que eso, y más importante y fundamental, para dar gloria a Dios, haciendo la voluntad de su Padre. Ese es el motivo por el cual Cristo Jesús amó la cruz. No porque a Él le gustaba sufrir, sino porque a Él le gustaba demostrar a su Padre cuánto lo amaba y también cuánto nos ama a nosotros. Por eso no hay amor más grande que dar la vida por los que se aman. Entonces la cruz como un signo de amor. No es que los cristianos entonces estemos predicando que hay que sufrir por sufrir. Lejos de nosotros eso, porque eso no es cristiano. Dios no es cruz, Dios es amor. Entonces el sentido de la cruz es por amor. Esto yo creo que lo entienden bien todos los padres que se sacrifican por sus hijos con el mayor de los agrados, aunque están sufriendo, porque los aman. O cuando un hijo ama a sus padres que están enfermos y los cuidan hasta el último aliento y se sacrifican por ellos porque los aman. Y nadie va a decir esa persona es masoquista, le gusta sufrir por sufrir. No, es porque hay amor ahí, un tremendo amor. Entonces ese es el motivo por el cual nosotros también somos cristianos y seguimos a Jesús. Hemos descubierto que seguir las huellas de Cristo es vivir el amor hasta el nivel de la cruz, si es necesario. Y eso es lo que vamos a celebrar ahora en la Semana Santa. Dice hoy día Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 12, que ha llegado la hora. Ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser glorificado. La hora en que el Hijo del Hombre va a subir a la cruz y va a atraer a todos hacia sí. No porque ver a un hombre crucificado sea bonito. Nos da pena ver a Jesús crucificado y como lo expresan estas grandes videntes como Catalina Emmerich, María Valtorta y el mismo Evangelio, Isaías 53 en el Antiguo Testamento, este varón de dolores que ya no se le reconocía ni siquiera el rostro de tanto sufrimiento, de tantos azotes, palmadas, escupitajos, corona de espinas, era una llaga viva Jesús. No es que nos agrade ver a alguien sufriendo tanto en la cruz, lo que sí nos atrae es ver cuánto nos ama el Señor.
porque desde la cruz Cristo nos da la salvación. Cristo nos da esta vida nueva, su espíritu de amor. Esa es la hora, esa hora que Él le anunció a la Virgen Santísima en Juan capítulo 2, cuando ella le pide, por favor, no tienen vino, interviene, hijo mío, porque no tienen vino. Entonces Él dice, mi hora no ha llegado, pero igual hace el milagro porque se lo pide su madre, no cambia el agua en vino. ¿A qué hora se refiere Jesús? La hora de Jesús en griego es el kairos. Kairos es como una hora tan poderosa que ahí se resume la eternidad completa en el fondo. Es una hora, es un momento que abarca toda la eternidad de Dios. Distinto es kairos que cronos. Cronos es el tiempo que va pasando, el antes y el después. Son los siglos que se van sucediendo en la historia. Pero el kairos de Dios, la hora de Dios, es la hora del amor máximo. No hay amor más grande, hermanos. Cristo es el Hijo de Dios, el Verbo de Dios que creó el universo, el Verbo de Dios que creó a los ángeles, que nos creó a nosotros, que nos dio la existencia. Pero más que eso es el amor de la cruz, donde se revela la misericordia infinita de Dios, la grandeza y la esencia misma de Dios. Un Dios que se humilla hasta el máximo, que se hace hombre y se sacrifica de esa manera por puro amor. El sentido es el amor y la forma de amar es la cruz. Entonces, ahí nosotros también queremos inscribirnos y tomar esta cruz en nuestra vida, porque no hay otra manera de ser cristiano. Y Jesús lo explica claramente: el que se apega mucho a su vida la perderá. En cambio, el que renuncia a su vida en este mundo la conserva para la vida eterna. Eso significa entonces dar muerte a nuestro yo, a nuestra voluntad, que está desordenada muchas veces por el pecado. Porque cuando colocamos nuestra voluntad por encima de la voluntad de Dios, entonces ya estamos viviendo el pecado original, el pecado de todos los tiempos. El pecado es, en el fondo, no reconocer que Dios es Dios. Dios es Dios, ¿no es cierto? Y a Dios debemos amar sobre todas las cosas, incluso más que a sí mismo. Por eso Jesús es claro: hay que negarse a sí mismo, morir a sí mismo. La semilla que muere es la que da fruto, y Cristo es el primero que da el ejemplo. ¿Será que nosotros también estamos preparados para seguir los pasos de Cristo y entregar toda nuestra vida por amor a Él? Bueno, San José lo hizo. San José vivió esta pasión tremenda de qué pasaba con María, y hasta que el ángel Gabriel le confirma que todo es por obra de Dios y que él debe ser el esposo de María y recibirla en su casa, ahí se acabó la angustia. Y luego tiene que haberle pedido perdón a María por haber sospechado de ella. Y sin embargo, este hombre fue pasando a niveles de santidad cada vez mayor, cada vez mayor. Hoy día me sorprendía un relato de un señor que participó en ese evento del avión que se cayó en la cordillera de los uruguayos, ¿ya? Y este señor decía que ellos salieron adelante solo con la fuerza de la unión, del equipo. Si no hubieran estado unidos, no hubieran salido adelante. En algún momento menciona también la humildad. Y dice algo que es muy interesante, me llamó la atención, sí, que él no habla mucho de Dios, pero todo lo que expresa son valores bonitos, ¿no? Valores humanos, profundamente enraizados en los principios de la fe cristiana también. Y él dice que cuando uno tiene buena voluntad y está en una prueba tan grande como esa, donde inclusive ya escuchaban por la radio que habían suspendido la búsqueda, entonces ellos dicen: tenemos que hacer lo necesario cada día para, por lo menos, realizar lo que es posible. Lo que es posible es que cada día podemos sobrevivir como sea, unidos todos. Y el que hace lo posible
Primero lo necesario, después lo posible, puede llegar incluso a lo imposible, decía él. Porque lo imposible era que después de 70 días estas personas pudieran ser rescatadas, o más que rescatadas, ellos mismos encontraron su rescate, ¿no? Porque como ya los dieron por perdidos, tuvieron que organizarse y un grupo de ellos salió al encuentro de personas que los pudieran ayudar. Y así se salvaron. Pero yo agregaría lo siguiente, ¿no? Que el hombre puede hacer todo lo que puede, todo lo posible, pero nunca vamos a hacer lo imposible sin la ayuda de Dios. Sin Jesús no hacemos nada. Y por eso entonces queremos reconocer hoy que Cristo es el Señor. Cristo desde la cruz nos salva, nos renueva, y en esa hora santa, en esa hora divina, Cristo abre su corazón, sale sangre y agua y funda la iglesia y nos renueva a todos. Y Él realmente hace lo que es imposible para nosotros, que es cambiar de vida y transformarnos en personas buenas e inclusive en verdaderos hijos de Dios. Eso lo hace solamente Jesús. Por eso a Él le damos la gloria. Nosotros hacemos nuestra parte queriendo participar de su vida, de su pasión, de su cruz y también de su resurrección y de la vida nueva. Pero el que hace todo es el Señor. Por eso es importante hoy decir, ya no quiero ser más yo, sino tú, Señor, que tú domines en mi vida. Tú eres el Señor, tú eres el Rey. Ya no más mi voluntad enferma, sino tu voluntad santa. Que se haga tu voluntad, Señor. Como dice Jeremías, yo escribiré mi ley en sus corazones. Que la ley de Dios ya no sea más como un peso, como una losa que tengo encima de la cabeza, solamente una obligación, sino que esté escrita en mi corazón. Quiere decir, todo lo que yo quiero es lo que Dios quiere, hacer la voluntad de Dios, como la Santísima Virgen que dice, he aquí la esclava del Señor, y que se niega completamente a sí misma para ser la servidora de Dios. Lo mismo San José y en primerísimo lugar Jesucristo, el siervo de los siervos de Dios, el siervo doliente, que aunque reconoce hoy día en el Evangelio que tiene miedo, mi alma está turbada, dice, y a pesar de este miedo, ¿qué diré? Padre, líbrame de esta hora, pero si para eso he venido, dice el Señor. He venido para vivir el Kairos, la hora del amor total. Tengo miedo, humanamente mi cuerpo se resiste, mi vida es débil humanamente. Y eso lo vemos en el pasaje del Jueves Santo en el Huerto de los Olivos. Padre, aleja de mí este cáliz de dolor, no resisto más. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, en resumen, mis queridos hermanos, este quinto domingo de Cuaresma es para que también nosotros digamos, junto a Cristo, junto a Santa María Virgen y a San José, no se haga mi voluntad, sino la tuya. De ahora en adelante, mi vida es tu vida, Señor. Haz de mí lo que quieras. Así sea. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo.